Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar sobre eh, lo que es el análisis propiamente de el periodo de retorno de un determinado evento hidrológico o estadístico, ¿verdad? Entonces para ello vamos a buscar la pizarra para poder trabajar esta parte, ¿ok? Entonces, además de eso vamos a buscar nuestras notas para poder ir trabajando los temas diferentes, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sepamos que el periodo de retorno es una de las variables hidrológicas y estadísticas más importantes en el análisis de eventos extremos. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que es muy usual que usemos datos del periodo de retorno para referirnos a la probabilidad de que algo ocurra. A mayor periodo de retorno, la probabilidad es menor de ocurrencia. Eso significa estoy del lado de la seguridad. ¿Okay? Si uso periodos de retorno bajos, significa que la probabilidad de ocurrencia de un evento es alta y estoy en riesgo. ¿Ok? Ahora, a periodos de retorno mayores, las obras son más caras. A periodos de retorno menores, las obras son más baratas. ¿Por qué más caras en el primer caso? Porque son más grandes, ¿verdad? De mayor dimensión. En el primer caso son de dimensiones menores. Entonces vean qué interesante este análisis inicial, previo a conocer ningún dato de nada, sobre el tema del periodo de retorno, ¿verdad? Básicamente, el periodo de retorno consiste en decir un número de años. Entonces, periodo de retorno de un año implica que el evento ocurre todos los años, ¿verdad? Periodo de retorno de 2 años implica que el evento ocurrió en un lapso de 2 años solo una vez. ¿Okay? De 10 años implica que el evento ocurrió en un lapso de 10 años solo una vez. Ahora, ¿será cierto? Y vamos a anotar eso aquí. ¿Será cierto que el evento ocurre cada 10 años? No. No, ¿por qué? Porque es una variable estadística. Es decir, si yo en mi registro histórico de los 10 años solamente ocurrió una vez, eso no me limita a que ese evento ocurra el año siguiente. Entonces, vean que cuando yo hablo de un periodo de retorno de 10 años, no quiere decir que el evento ocurre cada 10 años. No. A futuro puede pasar en cualquier momento. Lo que quiere decir es que en mi análisis estadístico del intervalo y el registro que yo tengo, el evento ocurrió solamente una vez durante esos 10 años. Entonces vean que el periodo de retorno está basado en el registro estadístico, pero no tiene nada que ver con el futuro. Si en el pasado sucedió cada 10 años, no quiere decir que, por ejemplo, pueda suceder este año y el otro, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya el otro año no sabemos, es predictivo. Entonces, se usa para fines predictivos y para diseñar y determinar
una probabilidad de riesgo. ¿Ok? Ese es el fin apropiadamente del periodo de retorno. Entonces vamos a ir directamente al grano. Entonces, por acá tenemos la estación Javillos, ¿verdad? La estación Javillos es una estación, vamos a anotar por acá. Estación Javillos es una estación medidora de caudal. Uno puede ubicar en un río una estación medidora de caudal que me determina el caudal máximo instantáneo en cada momento del año. Entonces, cuando se realiza ese caudal y esa medición, vemos que para cada año yo voy a tener un caudal máximo instantáneo según el registro de la estación. ¿Ok? Entonces veamos que en el año 1963 el caudal máximo instantáneo fue de 1210 metros cúbicos por segundo. En el año 1965 fue 862. En el año 66 fue 878 y así sucesivamente. Entonces, vamos a extraer, por ejemplo, algunos datos importantes. Vemos que acá, si yo calculo el promedio, sería 581. La desviación estándar es 181. Si calculo el máximo, entonces digo máximo, ¿verdad?, de este registro. Entonces sería máximo. Okay, entonces vamos a poner max. 1520 y el mínimo sería de, perdón, 267. Entonces vean la gran variabilidad de datos que yo tengo, ¿verdad?, para este registro de estadístico. Y vean que manejamos hasta el año 2005-2006. Es muy importante indicar que los años a nivel hidrológico están compuestos de 2 años. A nivel hidrológico, yo inicio el año en mayo y termino el año en abril del año siguiente. ¿Por qué? Porque en mayo inician las lluvias y básicamente en abril termina la temporada seca, ¿verdad? Entonces, por eso es que los años hidrológicos se componen básicamente de desde mayo hasta abril del año siguiente. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular el periodo de retorno? Entonces, vamos a anotar aquí, esa es nuestra tarea de hoy. ¿Cómo calcular el periodo de retorno? ¿Okay? Ese sería nuestro tema del día de hoy. Bueno, el periodo de retorno lo vamos a calcular de la siguiente forma. A nivel estadístico debemos tomar toda la serie de la cual tenemos todos los datos, ¿verdad?, la serie, y tal y como dice acá, debemos ordenarlos de mayor a menor. Entonces para ello las pego acá y los ordeno. Entonces le doy datos, ordenar, continuar con la selección actual, y los ordeno de ordenar de mayor a menor. ¿Okay? Entonces vean que cuando yo los ordeno de mayor a menor, los años varían, ¿verdad? Ya el mismo año no me va a coincidir. Bueno, debo también tener claro cuál es el número de mediciones que tengo. Entonces, ¿cuántas mediciones? Yo eso lo puedo ver acá abajo. Si hago el recuento son 43. Entonces, dentro del número de mediciones sería número de datos 43, ¿verdad? Entonces vean que tenemos dos variables, mayor a menor y número de mediciones. Entonces, este va a ser el número o digamos, el número de veces que ocurrió un evento. Es decir, el número en orden mayor a menor. Entonces aquí sería el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿verdad? Entonces si le doy cliqueo acá hasta abajo, vamos a tener 43 medidas. Y la número 43, pues fue superado. Este fue el número de veces que este caudal se igualó o se superó. Por ejemplo, el caudal de 1210 fue igualado o superado 2 veces en nuestro registro. El caudal mayor obviamente fue igualado o superado solo una vez, ¿verdad? Entonces el número de ocurrencia sería este. Finalmente, entonces vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia o la frecuencia, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia? Se calcula como el valor de n, o sea, el número de veces que ocurrió, n minúsculo, dividido entre el n grande, que es la cantidad total del registro, más 1, ¿verdad? Aquí vemos la fórmula nuevamente. Entonces, la probabilidad se calcula como el número de veces que ocurrió o fue superado un evento dividido entre el número total de veces que se midió más 1. Este más 1 va abajo, ¿verdad? Acá en la fórmula se observa. Entonces, vean que este evento de 1520 metros cúbicos por segundo tiene una probabilidad de ocurrencia apenas de un 2%. Ahora, finalmente, ¿cómo se calcula el periodo de retorno? Lo que hacemos es que calculamos la inversa de la probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad de ocurrencia a veces también se le llama frecuencia. Muchas veces también, ¿verdad? Entonces vean que con esto calculado ya tenemos todos los datos y ya podemos básicamente calcular la probabilidad. Vean que para el último dato, que tiene un periodo de retorno de muy bajo, ¿verdad? Mucho menor que 1, digamos. Tiene 1 porque se repitió todos los años o fue superado. Tiene una probabilidad de ocurrencia de un 97%. Nosotros podríamos tener eventos con periodos de retorno inferiores a 1, pero para ello requeriríamos medir más de un caudal por año, ¿verdad? Entonces, a efectos generales, vean que la probabilidad de ocurrencia del caudal más alto es muy baja, pero la probabilidad de ocurrencia del caudal más bajo es muy alta. ¿Por qué? Porque es muy probablemente se ocurra o se supere. ¿Okay? Entonces vean que finalmente tenemos un periodo de retorno de 44 años para el evento máximo y de un año para el evento que tuvo el caudal mínimo. Yo ya tengo acá graficado cómo sería el comportamiento gráfico de este evento. ¿Okay? Entonces en la estación Javillos, ¿verdad? Tenemos aquí vamos a corregir esto un momentito. Estación Javillos, vemos que este sería el comportamiento del fenómeno, el que está en color café. Este que está en color de orden negro es la ecuación que me simula el comportamiento del caudal en este evento, ¿verdad? Entonces, vean qué importante es poder tener esto calculado. Yo con esta ecuación de acá, por ejemplo, yo podría simular qué pasaría si yo quisiera un caudal con un periodo de retorno mayor al registro que tengo. Es decir, supongamos que yo quiero un caudal con un periodo de retorno de 100 años. Yo podría usar esta ecuación y aplicarle acá donde dice la X 100 años y me daría el caudal esperado para un periodo de retorno de 100 años. Vean que el comportamiento de esta curva arranca muy disparado, ¿verdad? Y en algún momento empieza la curva a aplanarse. Es decir, el caudal de un río puede subir de forma paulatina para periodos de retorno inferiores a 20-25 años, pero posterior a esos periodos de retorno el caudal se va estabilizando. Por lo cual las crecientes máximas que se presentan en diferentes ríos pues realmente tienen características hidrológicas que hacen que para periodos de retornos bajos pues sean muy recurrentes, pero cuando ya tengo periodos de retorno altos es poco probable que sucedan, obviamente por un tema estadístico, ¿verdad? Entonces, básicamente este es el concepto del periodo de retorno y es un concepto súper importante a nivel hidrológico. Y con esta explicación, pues ustedes podrían aplicarlo a cualquier registro de caudales de acá. Entonces, la pregunta ahora es, ¿dónde consigo caudales? Porque es muy, ¿verdad? Es una pregunta muy válida. Bueno, en Costa Rica, el ICE es quien maneja la Red Nacional de Estaciones Hidrológicas y por ende quien dispone de los datos de caudal. Existen hasta el año 1994 los boletines hidrológicos, los cuales tienen los datos hasta ese año de las estaciones hidrológicas del país. Dichos boletines
se encuentran en la biblioteca de la universidad. Ok. Bueno, entonces esto es muy importante donde conseguir caudales. Vean ustedes que todo este ejercicio que realizamos se puede hacer a partir de que uno cuenta con los datos de los caudales, ¿verdad? Si no contáramos con datos de caudales, es muy difícil poder determinar cuál sería el caudal esperado para un determinado evento en una determinada estación. Bueno, con esto quedamos por acá en este video y nos vemos en el siguiente video para ver el tema de cómo uso estos caudales, por ejemplo, en cuencas donde no tengo información y tengo una cuenca cercana que me podría proveer los caudales para tales fines. Muchas gracias y hasta luego.